leyendo y, como les digo, analizando un poco, yo digo absolutamente sí, porque alguien podría pensar que Corintios es un libro de doctrina, que habla de dones espirituales, que habla de disciplina, que habla de instrucciones para realizar ciertas cosas en la iglesia, ciertas actividades. Y sí es cierto, también de eso, claro, por supuesto que es una carta pastoral. Pero en el análisis yo creo que podemos ver que Corintios absolutamente sí le habla a la familia, a su familia y a la mía. Vamos a analizar, como les decía, tres cosas que yo noté al leer el libro de Corintios, la carta que Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Son tres ideas que a mí me parecen, tres temas que el apóstol Pablo trata. No son los únicos, no serán los más importantes tal vez, pero sí me parece que son dignos de ser analizados y ver cómo estaban presentes en la iglesia de Corinto y cómo podrían estar presentes en nuestras familias. Por lo menos en mi experiencia yo creo que sí, y en la experiencia de muchas otras familias que yo conozco y he estado cerca, me parece que también aplica. El primer tema que yo veo, que concluyo después de leer Corintios, la primera carta a los Corintios, la primera cosa que yo logro percibir ahí es que el apóstol hace un llamado. ¿A qué? ¿A qué llama el apóstol? Me parece que a la madurez. Es un llamado. La carta, la primera epístola, la primera carta a los Corintios es un llamado a la madurez. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: miren, yo quise hablarles, cuando llegué, cuando les escribí, yo quise hablarles a ustedes como a gente que conoce, como gente que tiene formación, pero no pude. No pude porque lo que vi era gente inmadura, gente que no estaba preparada, que era todavía ingenua, que todavía se comportaba como niños. Y vemos en la iglesia, vamos a ver tres características, al menos, que estaban presentes en la iglesia de Corinto. Y yo quiero que después de que analicemos esas tres características, conforme avanzamos, usted y yo meditemos a ver si eso aplica a su familia y a mi familia. Vamos a la primera señal, a la primera característica que tenía esta iglesia y que denotaba inmadurez. Dice Pablo: mire, es que entre ustedes hay conflictos constantes. Ustedes se pelean por cualquier cosa. Hay una división entre ustedes permanente. Unos dicen: yo soy de Apolos, otro dice: yo soy de Pablo, otros. Y cada uno pretende tener la razón, y la iglesia está fracturada, está fraccionada, se ha dividido. Eso es una señal de inmadurez. Tanto más conflictiva es una persona, más inmadurez podemos percibir en esa persona. Para los judíos, el poder, aquí era una lucha por el poder. La iglesia estaba fraccionada porque había una lucha clara por el poder. Para los judíos, el poder radicaba en un líder, en un Mesías redentor, que viniera a salvarlos del yugo del pueblo romano. Romano los tenía tomados por el cuello, el imperio romano los tenía tomados por el cuello, los avasallaba, los ahogaba con impuestos y con una y otra cosa, les tenía el pie en el cuello. Y los judíos, para los judíos, el poder radicaba en la llegada de ese Mesías redentor, que les quitara ese yugo de encima. Para los no judíos, el poder radicaba en el conocimiento. Era gente que se jactaba, que se envanecía de los pensadores, agrupando pensadores y filósofos de la época.
y poniéndolos a discutir en sus templos, que eran muchos, tenían muchos templos, y ellos se jactaban, se envanecían de cuanto más pensadores y más filósofos tuviesen, más poderosos se sentían. Pero Pablo le dice: ni ustedes tienen razón, ni ustedes tampoco tienen razón. Porque aquí lo único que realmente es valioso y tiene peso es Cristo Jesús, su venida, su cruz, su sacrificio redentor en la cruz del Calvario. Así que dejen de pelear, les dice Pablo, dejen ya de dividirse, de segregarse, pensando que uno u otro tiene razón, cuando eso no es cierto. Los conflictos deben de detenerse, dice Pablo a la iglesia de Corinto. Los niños se pelean por cualquier cosa. Ustedes son como niños. Los que hemos criado hijos y los que hoy chineamos nietos, yo creo que podemos dar fe de eso. Los chiquitos se pelean por cualquier cosa. Llega el momento en el que ellos dicen: mami, me está viendo, mami, es que me está viendo. A ese extremo llegan los niños y eso es señal de inmadurez. Cualquier cosa es motivo para pelearse, para arrebatarse el juguete, para ganar terreno para su beneficio. Es una señal de inmadurez. Eso es porque son niños, porque son pequeños. Y Pablo dice: esa es la actitud que hoy está en medio de ustedes. Y les recuerda, ninguna de las dos cosas tiene valor. Ninguna de las dos cosas pueden ustedes confiarse. Lo único, dice Pablo, que realmente vale es el sacrificio de Cristo. Eso está por encima de todos. Él es el dueño, Él es Señor de todo y de todos. Primer señal, primer característica, lo conflictivos que eran los corintios. Primer señal de inmadurez. ¿Estará presente en su casa y en la mía? ¿Será que el conflicto está en su casa y en mi casa constantemente y discutimos y pretendemos ganar discusiones necias, irrelevantes sobre temas que no precisan, que no tienen importancia? Pero aún así, cuando son cosas irrelevantes, aun cuando no son importantes, aún cuando estamos conscientes y vemos que fracturan las relaciones, que rompen el vínculo, que dañan el vínculo, lo seguimos permitiendo. Están presentes en nuestras familias y es una clara demostración de inmadurez en nosotros. ¿Será que somos inmaduros también como los corintios? Yo pienso que sí. Yo pienso que en muchas de nuestras casas el conflicto está constantemente. Por motivos, por razones que no merecen. Esa es la primera señal de inmadurez en los corintios y podría ser la primera señal de inmadurez en nosotros. Otra característica que tenían los corintios: los corintios, a más de ser conflictivos, tenían una mala resolución del conflicto. Era otra característica de inmadurez en ellos. Es que no es lo mismo, hermanos, tener un problema y encima resolverlo mal. Eso, súmele puntos a eso. Y los corintios tenían esa característica, la mala resolución del conflicto. Pablo llega y les dice en el verso 6, en el capítulo 6, en el verso 7 les dice: ustedes lo hacen equivocadamente. Cuando tienen problemas serios y no tan serios entre ustedes, buscan a los de afuera como jueces para que les ayuden a solucionar las cosas. Y Pablo dice: están equivocados. Están equivocados porque acuden a gente que no tiene ni el conocimiento ni comparte con ustedes los principios y los valores del reino. Les dice Pablo, lo están haciendo equivocadamente. Están menospreciando lo que tienen dentro, lo que está en medio de ustedes lo menosprecian. No están viendo que entre ustedes se acuerpan y pueden encontrar la solución a los conflictos. Buscan personas no aptas para que les ayuden,
personas que carecen del conocimiento, que carecen de lo que ustedes necesitan para resolver. Dice en la versión que yo uso, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Y no le echan mano a lo que tienen cerca, a lo propio, a los suyos. Los corintios hacían eso. Por inmadurez iban y buscaban gente ajena a ellos, a que les ayudara. ¿Qué hacemos nosotros ante el conflicto? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando nos vemos en medio del conflicto? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Será que usamos el silencio como método de resolución? ¿Será que usamos el sarcasmo, la indiferencia, el insulto, la queja? ¿Qué usamos? ¿A qué echamos mano de manera equivocada? Piense por un momento, ¿cómo solucionamos nosotros los conflictos en nuestras familias? Yo veo esta conducta en la iglesia de Corintios y qué pena, porque la veo en mí también. La inmadurez que se veía en la iglesia de Corinto, con tristeza, la veo muchas veces en mí. Me confronta, me sacude y me hace entender que somos llamados, que la carta a los Corintios es un llamado a la madurez. Porque si usamos todas estas cosas que estamos hablando, estamos solucionando mal el conflicto. Lo estamos haciendo erradamente, equivocadamente, muy equivocadamente. Y eso va a tener como consecuencia, dice el apóstol Pablo, se roban y se maltratan entre ustedes mismos. No lo van a lograr. Y la tercera característica que yo quiero que analicemos en esta noche, que estaba presente y que era una señal de inmadurez en la iglesia de los Corintios, era la tolerancia dañina que tenía esta gente. Cuando Pablo llega y expone el caso de inmoralidad que estaba dándose en medio de la iglesia, no es porque ellos se lo dicen. Le preguntan otros temas que ahora más adelante vamos a ver. La iglesia de Corinto le hace unas preguntas a Pablo, le pregunta sobre ciertos temas. Sin embargo, no denuncian esto que estaba pasando. Se hacen los locos. Cuando llega Pablo, cuando Pablo les escribe, dice, se oye que en medio de ustedes, era de conocimiento, era algo escandaloso, lo que estaba pasando en medio de la iglesia era algo escandaloso y era de conocimiento público ya. Sin embargo, ellos no enfrentan las cosas. Hay una tolerancia dañina en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque era gente inmadura. Y Pablo les dice, se oye. O sea, ya me di cuenta, ustedes no me lo contaron, pero ya yo me di cuenta que en medio de ustedes está esta y esta situación. Y entonces Pablo inmediatamente toma cartas en el asunto, inmediatamente gira instrucciones y les dice, de una vez, la próxima vez que ustedes se reúnan, van a aplicar esto y esto, van a hacer estas cosas. Y hagan de cuentas que yo estoy en medio de ustedes. No voy a estar presente, pero en espíritu voy a estar con ustedes. Porque a esto hay que darle solución inmediata. Usted sabe que una de las características de la gente inmadura es que evadimos los conflictos. Evadimos las crisis. Años atrás, le cuento esto más o menos para ilustrar. Años atrás, yo dedicaba
buena parte de mi tiempo a escuchar gente con problemas, diferentes tipos de problemas. Y yo me acuerdo que escuché a muchas personas, a muchas, en el transcurso del tiempo. Y yo me acuerdo que la gente llegaba y se sentaba. Y yo siempre hacía la misma pregunta. Nos saludábamos y yo le decía, ¿cómo le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? La respuesta casi siempre era la misma. Es que no sé por dónde empezar, me decían. Entonces yo siempre respondía prácticamente lo mismo. Yo le decía, pues comience por lo que usted cree el inicio de todo el problema. Hermanos, y tantas veces, escuché cosas como, es que toda mi vida yo he tenido, es que hace 10, es que hace 15 años, hace 5 años que yo batallo con esto y esto. Entonces llegamos a la conclusión de que el problema es real y hay que darle y hay que atacarlo, que la crisis existe y hay que darle solución, pero que la evasión nunca va a ser una manera de enfrentar una crisis, nunca. Las crisis se enfrentan, deben de enfrentarse. No la enfrentamos, evadimos las situaciones por múltiples razones, por miedo, por culpa, por vergüenza, por múltiples razones evadimos enfrentarnos a las cosas. Pueden ser múltiples las razones para evadir, pero siempre el resultado es el mismo: complicaciones. Cuando nosotros escuchamos a alguien decir, tranquilo, de camino se emparejan las cargas. No es cierto, no crea eso. De camino no se emparejan las cargas, de camino las cargas se vuelven pesadas, se desacomodan y causan daños terribles. La actitud que debería estar, que debió haber estado presente en los corintios ante aquel caso y ante todas las situaciones que enfrentaban, era la confrontación, la resolución del conflicto oportuna y correcta. Lo que le corresponde a usted y a mí en nuestras familias, en nuestras casas, es enfrentar la crisis y solucionarla. Yo puedo agarrar esta Biblia, mi Biblia, ponerla detrás de la pared. Ahí ni yo la veo ni usted la ve, pero sigue estando, sigue existiendo. No es una manera correcta enfrentando la crisis, la evasión. Pablo dice, vamos a enfrentar esto y vamos a darle una solución rápida, inmediata, porque requiere ser enfrentado y requiere ser solucionado. Pero en el mismo pasaje vemos que no solo se enfrenta, que usted la enfrenta y no se sorprende de las crisis. Pablo dice, esto es escandaloso. Claro que sí, hay que reconocer que es un escándalo lo que está pasando. Pero no se sorprendan, solucionamos y seguimos caminando. No podemos quedarnos pegados en este caso tan escandaloso que está pasando aquí, dice Pablo. Solucionamos y seguimos. Porque hermanos, hemos de tener claro algo: las crisis existen y van a venir de diferente tipo. Crisis de salud, nuestras familias se enfrentan crisis de salud, crisis económica, crisis con los hijos, crisis de la pareja, múltiples. Son reales y hay que enfrentarlas. Ojalá esta noche yo pudiera decirle a usted y pudiera decirme a mí misma que estamos inmunizados, que su familia y la mía está inmunizada a la crisis, que no va a pasar nada, que estamos vacunados. Pero no es cierto, hermano, no es cierto. Me encantaría que fuera cierto, pero no es la realidad. La realidad es que la crisis existe y que debemos enfrentarla oportuna y correctamente, sin evadir, sin volver la cara pretendiendo que no existe y que se va a solucionar de camino.
Es por eso, hermanos, que su lucha y la mía en nuestras familias es del día a día. Es por eso que luchamos día a día sin descanso. Y es por eso que el compromiso suyo y el compromiso mío con nuestras familias no se negocia. No es negociable. Estamos juntos para enfrentar a la crisis juntos y de manera correcta. Ese es el primer tema que yo logro ver en la iglesia, que Pablo discute con la iglesia de Corinto. El segundo tema que a mí me parece interesantísimo analizar es que Pablo no solo hace un llamado a la madurez en la iglesia de Corinto, sino es un llamado a poner los intereses comunes por sobre los intereses individuales. Miren, hermanos, esto era algo que afectaba a la iglesia de Corinto de manera directa. Y Pablo dedica del capítulo 8 al capítulo 11 para hablarnos de esto. Pablo dice, repite una y otra vez y les dice, miren, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo permiso para hacer lo que a mí se me antoje. Cualquier cosa a mí me es permitida. Pero no todo me conviene, dice Pablo. No todo conviene para el crecimiento de la vida cristiana. Por lo tanto, si el comer, porque habla también habla de las comidas, dice, si para mí comer carne o participar o ir a algún lugar, si eso representa, dice Pablo, que yo le haga daño a alguien, que yo haga sentir mal a alguien, que yo sea de tropiezo para alguien, dice Pablo, yo estoy dispuesto a ceder. Yo estoy dispuesto a deponer mis intereses personales por el bien común, por los intereses comunes. Ahora, volvemos y ya después de ver lo que pasa en Corinto, lo que Pablo dice con respecto al tema, volvemos la mirada a nuestras casas, a nuestras familias. Y entonces la pregunta que aquí surge es, ¿estoy yo dispuesta, está usted dispuesto a ceder su posición, su interés propio por el interés de todos, de los demás? ¿Estamos dispuestos a pedir perdón cuando nos equivocamos genuinamente, sin buscar excusas, sin justificar las cosas? Pablo decía en un pasaje interesantísimo, y vamos a ir a la Biblia, y le voy a leer para ustedes porque no pusimos. Yo le dije a Paula, tranquila, no ponga, yo voy a leer. Dice Pablo con respecto a esto, en el capítulo 10, en el verso, en el verso 29, dice Pablo, en el verso 30, en el 29 todavía. A mí realmente no me gusta, leo de la versión actual. A mí realmente, dice el apóstol, no me gusta la idea de no poder hacer algo solo porque otra persona piensa que está mal. ¿Ves qué interesante? Él dice, yo estoy convencido de que yo tengo la razón. Estoy claro en que tengo la razón en este punto. Y no me gusta tener que ceder por darle la razón a otros, pero estoy dispuesto a hacerlo. Si eso significa cuidar al que tengo a la par, si eso significa proteger al débil en la fe, al inmaduro en la fe, ¿es esa nuestra actitud también? Pregunto.
Es su actitud y la mía, la de deponer nuestras razones y nuestros derechos por el bienestar de otros en nuestra familia. Y aquí quisiera hacer una aclaración, un paréntesis. Pablo le dice a la gente: yo estoy dispuesto a hacerlo, con todo el gusto del mundo yo lo hago, por el inmaduro, por el débil en la fe. Estoy dispuesto a darle tiempo a que esa persona crezca, madure, se fortalezca en la fe, y entonces mis decisiones y mis posiciones no lo afecten, no lo quebranten. Esa persona va a crecer, va a madurar. Ese era el pensamiento de Pablo. Pero aquí es donde va la aclaración que yo quiero hacer, el paréntesis. Muchas veces en nuestras casas encontramos a alguien que no es un asunto de debilidad en la fe, ni de inmadurez. Es un asunto de que a mí me gusta y yo quiero que siempre me den la razón, porque no me gusta ceder, porque no me gusta que me contradigan, porque si lo hacen, ay, yo me enojo y me pongo insufrible. Ay, hermanos, ya como dice mi hermana, ese es un enano de otro cuento. Esa es otra historia. Cuando encontramos a alguien dentro de nuestras casas que no está dispuesto a ceder, porque simple y sencillamente a mí no me gusta que me lleven la contraria, eso es otra historia. Eso no es inmadurez, eso no es debilidad en la fe, eso es orgullo, eso es altivez, eso es soberbia, eso es intransigencia. Y eso no se trata de esta manera. No es con tolerancia, no es cediendo como esa persona debe ser corregida. En el capítulo 5, del 9 al 10, leo para ustedes algo que Pablo le dice a la iglesia de Corintio y que para mí es sacudirnos a todos por igual. A la altura del verso 9, en el capítulo 6 dice: no se dejen engañar, dice. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones prohibidas, sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones. Y aquí, hermanos, se pone ruda la cosa. A los que siempre quieren más de lo que tienen. A los borrachos, hay otro, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios los perdonó, les perdonó sus pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Pablo hace algo, hermanos, siempre es un hombre tan sabio, él va a la médula, él se va directo. Él dice: vamos a ver, escúchenme bien, el borracho, el adúltero, el esto, el otro, está a la misma altura del que habla mal de otros, de aquel que nunca está satisfecho con lo que tiene, que siempre anhela y quiere más, que es un ser que en ninguna cosa está con nada está contento. Y Pablo dice: a todos por igual les digo que no se engañen, que no van a participar del reino de Dios. Y esto nos sacude a todos, hermano. Esto nos lleva a entender que cuando hablamos de intereses comunes por sobre los propios, hemos también de entender que todos renqueamos, no del mismo pie, pero que todos renqueamos. Y ante esa renquera, usted y yo necesitamos ser misericordiosos.
perdonadores y tolerantes para que el sistema, para que nuestras familias funcionen. Hace unos días el pastor dio una frase hermosísima y yo la anoté. Y decía, no reconozco el pecado para hacerme justo, sino porque soy justo reconozco el pecado. Es por haberme el Señor hecho justo, por su gracia, por su misericordia, por su sacrificio, que yo estoy en la capacidad de reconocer el pecado. En mí, sí, en otros también, pero también en mí. Y eso me hace entender que he de conducirme con misericordia en mi casa. Y vamos al último punto, porque quiero que nos vayamos temprano, que Pablo toca con un señalamiento interesante, importante, hace un énfasis, y es sobre sexualidad y matrimonio. Cuando Pablo toca este tema, en el capítulo 7, dice, en cuanto a aquello que me preguntaron, ve, ahí sí le preguntan a Pablo, ahí sí la iglesia está interesada en la opinión de Pablo, en ver qué dice Pablo con respecto al matrimonio y a la situación. Ellos tenían dudas, tenían preguntas con respecto a esto. Ante una iglesia desenfrenada, ante una sociedad desenfrenada, totalmente carente de moral, la iglesia se ve afectada, estaba siendo afectada por lo mismo. Y ante una situación así, algunos de la iglesia, algunos de los hermanos de la iglesia piensan que la menor manera de frenar aquel alboroto, aquel desorden, aquella perversión era quitando la posibilidad, o no quitando, sino que restringiéndose de casarse. Pensaban que la mejor manera de paliar eso era diciendo no al matrimonio y diciendo no a la intimidad en la pareja, al sexo, en cualquier modo, incluyendo los matrimonios. Ante esta situación, Pablo dice, vengan, vamos a ver, aclaremos la situación. ¿Ustedes creen que esa es la manera de trabajar esto, de darle solución a esto? No casándose y no teniendo sexo. Pablo dice, vengan, vamos a ver, voy a dar instrucciones. Se sienta y dice, vamos a hacerlo de esta manera. Escuchen. Cada uno va a tener la esposa y cada una va a tener su esposo y van a ser fieles en el matrimonio. Y dice algo que es algo impresionante para la época. Y dice, y se van a pertenecer mutuamente. La esposa, su cuerpo va a ser de su esposo y el del esposo va a ser de su esposa. Y esto, hermanos, es un desafío impresionante para la época. Es una propuesta radical. Porque en la sociedad greco-romana el hombre tenía privilegios y derechos mucho superiores a las mujeres. Y las mujeres eran tomadas o estimadas como una posesión más de los hombres. Entonces, cuando Pablo dice, un momento, de aquí para adelante, lo vamos a ordenar de esta manera. Sí al matrimonio, sí al sexo, en medio del matrimonio, en absoluta lealtad y en absoluto equilibrio. Qué desafío para la época, qué impresionante desafío para aquella época. Pablo nivela las cosas y dice, ya la mujer ya no va a ser un objeto, ya la mujer va a tener el mismo derecho, la misma posición. Protege el matrimonio con la propuesta que hace y reivindica la posición de la mujer. Maravilloso, increíble, impresionante para aquella época, la instrucción que Pablo da, impresionante. Ahora,
fue escrito, esa instrucción que Pablo da a la iglesia de Corintio está hecha, dictada para esa situación, en este contexto, por una situación, porque estaba dándose esta situación. Porque, hermanos, hemos de entender que la sexualidad es un concepto amplísimo, amplísimo, que va muchísimo más allá de la relación sexual coital, que tiene que ver con respeto, que tiene que ver con cuidado, que tiene que ver con compañía, con amabilidad, con tolerancia. Que es un término amplísimo. Cuando hablamos de sexualidad hemos de entender que es un término amplísimo. Es cómo yo me relaciono, es cómo yo protejo, cómo yo cuido, cómo me adapto a cada época en mi vida conforme avanzo. Sexualidad tiene que ver con eso. Ahora, hemos de caer a razón también que ningún ser humano, por más que lo anhele, por más que lo desee, es capaz de suplir las necesidades de otro ser humano. No es posible, hermano. Somos imperfectos y somos limitados. Por lo tanto, le corresponde a usted y me corresponde a mí, en función y en bienestar de su familia y de la mía, volvernos a la palabra. Y ver entonces qué dice la palabra del Señor con respecto a cómo se establece y cómo se sobrelleva un matrimonio. Y ahí sí yo quiero que usted me acompañe a Efesios. Igual voy a leer para ustedes. En el capítulo 5. En el versículo 21, ahora Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Pero ven qué cosa más interesante, como que la inmadurez y ciertos temas se tratan en diferentes, o sea, son las diferentes historias con diferentes protagonistas, las mismas historias con diferentes protagonistas, porque vuelve Pablo a retomar el asunto y ya hablándole no a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso le dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. La versión del 60 dice: deben someterse, sométasen. Y la palabra sométasen tiene una implicación increíble. Esa versión, la del 60, dice: sométasen los unos a los otros. En esta dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos, y ve aquí la descripción impresionante que el apóstol y el consejo que el apóstol le da a la iglesia de Éfeso. Es increíble, dice: los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla suya, solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, con un vestido sin una sola arruga y sin una sola mancha ni nada parecido. El esposo retoma de nuevo la idea. El esposo debe amar a su esposa así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia: por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, vuelve a retomar: el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo.
ese hermano es la manera de sobrellevar un matrimonio. Pablo le dice a los de Efesios, a la iglesia de Éfeso, el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Ahora sí, vamos entonces a profundizar en cómo Cristo amó a su iglesia. Dice que el amor con que el Señor amó a su iglesia fue voluntario. Nunca nadie lo forzó. Fue absolutamente voluntario. Segundo, fue sacrificial. Estuvo dispuesto a hacer todo lo que hubiese que hacer con tal de pagar el precio para obtener una esposa a su iglesia. Dice, el hombre debe amarla, debe cuidarla como a sí mismo. Porque el hombre que ama a su esposa se la cuida como se cuida a sí mismo. ¿Es esa la relación que hoy tenemos en nuestras relaciones de pareja? Le pregunto a usted como varón, ¿ama usted a su esposa de una manera absolutamente voluntaria, entregada, sacrificial, sin excusas, sin poner sus intereses por sobre los de los otros? De manera que su esposa se sienta honrada, valorada, dignificada. ¿Es esa la manera en que está amando usted a su esposa? Porque dice que así amó Cristo a su esposa, a fin de presentarse una esposa, dice, para él lo mejor que se podía. Porque al final de cuentas iba a ser su esposa, su iglesia, la que se iba a consagrar a él, la que le iba a adorar, la que le iba a servir. ¿Es la manera en que usted, hermano, ama a su esposa? Porque si esa es la manera en que los varones están amando a sus esposas como a sí mismos, Cristo amó a su iglesia por sobre sus intereses y por sobre sí mismo. No le importó padecer, no le importó sufrir hasta la muerte. Porque si así estamos, si así ustedes están amando a sus esposas, si así nos están amando nuestros esposos, dice que la esposa, que su iglesia se devuelve en absoluta entrega, en absoluta admiración, respeto. Es recíproco. La iglesia se vuelve al Señor en una entrega absoluta, deseosa, plena, gozosa, y lo disfruta intensamente. Tenemos en este pasaje de Efesios la clave para un matrimonio que disfruta en toda área y que honra al Señor a cabalidad. Y así es como las esposas, como Cristo amó a la iglesia, que las esposas anhelamos ser amadas. Y me imagino que usted como varón quisiera una esposa absolutamente entregada de vuelta. Es esa la relación que debería ser, que es absolutamente gratificante, que es absolutamente gozosa y que honra de pleno al Señor. Y concluyo con lo que Pablo decía al inicio de la carta a los Corintios. Les decía, empezó por reconocer y alabar todo lo que los corintios tenían. Y les decía, ustedes tienen este don, tienen este otro, son magníficos en esto, son magníficos en otro. Y no porque la iglesia de Corintio tuviera eso en ese momento, no, todo lo contrario, sino porque Pablo con visión, sabiendo la obra que Jesús, que el Espíritu Santo iba a hacer en la iglesia, con visión los vio como una obra perfecta al paso del tiempo. Y yo creo que es como el Señor nos ve. Ahora somos inmaduros y puede que todas estas cosas que estuvimos analizando estén presentes en nuestras familias.
Pero el Señor nos ve a través de Cristo y ve el potencial, no que usted tiene, no que yo tengo humanamente hablando, sino en el poder que el Espíritu Santo nos otorga, de crecer, de madurar, de entonces poder dejar el conflicto de lado, la evasión de lado, de resolver mejor, de poder deponer nuestras actitudes egoístas y de poder apegarnos al modelo divino de la relación de pareja que nos presenta la palabra. ¿Estamos aquí, sí? ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros? Señor, gracias por una tarde más, por una tarde noche más. Corintios, una iglesia como cualquiera, un camino más excelente en Olivo Verde.